Bueno, sí, más bien que no importa la informalidad, ¿sí? Muchas gracias. Dale. Sí, esto es para apoyar nomás, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, habíamos visto la semana pasada cuáles eran las ventajas de leer a quienes habíamos denominado padres apostólicos y padres apologistas, griegos y latinos. ¿Sí? ¿Ustedes, alguno tiene ya? No tiene nadie todavía, ¿no? El domingo que viene, perfecto. Bueno, está bien. Igual podríamos verlo reducido, igual, en todo caso. Sí, hacemos, como el campeonato, digamos. Hacemos reducido, digamos, del texto, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las ventajas que habíamos visto de leer a estos autores? Hoy voy a hablar de uno de estos autores, que es justamente Justino. Habíamos por lo menos mencionado dos ventajas. Estaba más cerca de los hechos. Muy bien, el tiempo. ¿Sí? Que decíamos que incluso desde el punto de vista historiográfico se evalúa a un texto antiguo con más credibilidad que un texto posterior. ¿Sí? Entonces teníamos el tiempo, el factor tiempo. ¿Y el otro elemento? ¿Se acuerdan del otro elemento que había? El lenguaje, el idioma, muy bien. Ellos podían leer directamente en griego, ¿sí? Sin concordancia, sin interlineal, ¿sí? Y además, no solo que podían leer, sino entendían la mentalidad que supone un lenguaje, además, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a hablar del primer apologista cristiano. Se llamó Justino. Era filósofo. ¿Sí? Un apologista es alguien que hace defensa de la fe. En el caso de Justino, utilizando el instrumental de la filosofía griega. ¿Se entiende? Uno puede también hacer apología de la fe, defensa de la fe, leyendo en profundidad las Sagradas Escrituras. ¿Se entiende? O bien tratando de leer algunos textos escritos por cristianos que nos enseñan a defender nuestra fe ante todos aquellos, como dice Pedro, que... ¿Está bien? Justino utiliza la filosofía griega. Algo que es elemental lo que voy a decir, pero ¿por qué la filosofía griega? Era la cuna del saber, entonces. Muy bien. El contexto histórico del siglo I ya estaba helenizado. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura griega había penetrado ya en todo el mundo conocido. Y de hecho, se debía conocer el lenguaje incluso para hacer transacciones comerciales, digamos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Justino nace en el principio del siglo II, ¿sí? En el 100, y muere aproximadamente en el 165, 166. ¿Sí? Era filósofo y también era samaritano. Ahora vamos a ver algunas características. Y bueno, depende de lo que uno entienda por 65 años. La edad media más o menos era eso, 60. Podría ser, sí. Muy bien. Entonces, es filósofo. Pregúnteme a usted, ¿qué es un filósofo? ¿Qué es un filósofo? Muy bien. Un filósofo es alguien que ama la sabiduría. Etimológicamente, la palabra filosofía quiere decir eso justamente. Filos, sofos. Filos es amor, sofos o sofía es sabiduría. Un filósofo no es aquel que sabe todo. ¿Sí? Un filósofo es aquel que va en busca de la sabiduría. Por supuesto que Justino es un filósofo, pero es un filósofo cristiano. ¿Sí? Es más, es el primer filósofo cristiano de que nosotros tengamos memoria. ¿Por qué? Porque si hubo otros no lo sabemos, porque no nos llegaron escritos de otros filósofos cristianos. ¿Me siguen? Muy bien. Apologista, ya lo explicamos. ¿Qué es un apologista? Alguien que hace
defensa de la fe. La palabra apología aparece 8 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y siempre con la intención de defender la fe, ¿sí? Mártir es una palabra griega que quiere decir testigo. Bueno, Justino murió como mártir, ¿no? Murió como un testigo porque lo mataron justamente por defender la fe, ¿no? Bueno, y era samaritano. Con los problemas que había entre judíos y samaritanos, no es un dato menor que el primer filósofo cristiano haya sido samaritano, ¿sí? Bien, ¿cuál fue la influencia filosófica más importante de Justino? Platón, ¿sí? Fundamentalmente Platón y también el estoicismo. Ahora, pregúnteme. Muy bien, porque si no nos vamos nos desenfocamos. Platón fue un filósofo griego, ¿sí? Discípulo de Sócrates. Sócrates nunca dejó nada escrito, pero todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón. Platón escribía diálogos, ¿sí? No voy a ponerme a explicar cuál es la doctrina de Platón, porque no es Tampoco voy a explicar la doctrina de los estoicos, pero sí cuando Justino, de alguna manera, diga algo que tenga que ver con estas escuelas, ahí voy a explicarlo. ¿Me siguen? ¿Puedo decir algo? Sí. Es alineamientos platónicos y estoicos no quiere decir que fueron posteriores al cristianismo, sino que era filósofo y después se convierte. Muy bien. Es bueno aclararlo. Es bueno aclararlo. Él es filósofo justamente y después se convierte al cristianismo. ¿Uno deja de ser filósofo por convertirse al cristianismo? Lo voy a decir a la Paulina. De ninguna manera. ¿Vieron que Pablo dice? De ninguna manera. O sea, se puede ser cristiano y filósofo. Si no, podemos revisar la historia de la Edad Media. Hubieron muchísimos filósofos cristianos, ¿sí? Bien, digo esto porque... ¿Lo digo o no lo digo? No lo digo entonces. ¿Por qué choca tanto? ¿No digas? Lo digo porque hoy la filosofía es como cuestionada de los ámbitos evangélicos, básicamente, no tanto en los ámbitos católicos, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de filosofía tendríamos que incluir a la filosofía cristiana. Y si incluimos a la filosofía cristiana, al menos tenemos 10 siglos de filosofía cristiana. Del siglo V hasta el XV es filosofía cristiana, ¿sí? San Agustín, Tomás de Aquino, y la lista es interminable, digamos, ¿no? Anselmo de Canterbury, en distintos periodos de la Edad Media, ¿no? Pero también tenemos filósofos cristianos antes del siglo IV. El primero de todos es Justino, pero después hubieron otros, Tertuliano, Clemente, Orígenes, ¿sí? Entonces, se puede ser filósofo y cristiano. ¿Y por qué hay tanta... Quizás porque lo confundimos con la filosofía más moderna, que atenta contra la fe? Posiblemente sí. O sea, no todo filósofo es cristiano, por supuesto. Pero la mayoría se dicen, ¿no? Agnósticos. Hoy sí, pero no fue siempre así. Cuando hablamos de filosofía y de su origen histórico, tenemos que hablar del año 585 a.C. O sea, tenemos que cubrir un periodo de 2600 años. Y en esos 2600 años hubo de todo. Distintas corrientes filosóficas, hubo ateos, hubo idealistas. Hoy hay de todo tipo de... a ver si te puedo entender. Digamos, la filosofía históricamente nace en Grecia, siglo VI a.C. ¿Está bien? Después existieron distintas corrientes filosóficas, incluso en la propia Grecia, digamos. Claro, ¿Sí? o sea, como que la filosofía fue, o sea, se desplazó como historia, ¿no? Sí. A segundo puesto por lo que es más la filosofía. No hay, a ver, no hay primero o segundo puesto en materia de pensamiento. Hoy hay personas que... Hay filosofías más humanísticas hoy
Sí. pero que hoy actualmente están más basadas en el humanístico, el antropocentrismo. No, tampoco. No, porque hubo... No lo digo antes, digo ahora, vos hablas de filosofía y vos hablás de Nietzsche, tenés que hablar de vitalismo. Está bien. Hablar de, me explico, son todas más centradas en el hombre. Pero aún la filosofía más contemporánea tiene sus raíces en la Grecia antigua también. O sea, Protágoras, el padre del relativismo, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son. Lo dijo Protágoras, que era un sofista, y hoy en la posmodernidad el relativismo es la base, ¿sí?, de la filosofía, justamente, ¿no? Con lo cual, casi todas las cosas que hoy se creen nuevas no son tan nuevas, digamos. Ahí diríamos que no hay nada nuevo debajo del sol, digamos, ¿no? Las ideas se pueden resemantizar, ¿no? Adquieren nuevos sentidos, nuevas significaciones, pero en definitiva siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque el hombre sigue teniendo las mismas preguntas, se sigue formulando las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Tiene sentido la historia? ¿Existe o no existe Dios? Y los filósofos han luchado de distintas posiciones, de distintas corrientes, por responder estas preguntas. ¿Sí? Algunos responden que sí, otros que no. En cuanto a la existencia de Dios, sí, claro, sí, por supuesto, sí. Es muy variado el abanico filosófico. Estamos cubriendo un periodo de 2700 años aproximadamente. Miren si han pasado autores y filósofos, ¿no? Y además en una disciplina que es la madre justamente de todas las ciencias. O sea, que no sea sinónimo, para desarrollar un concepto, Sí. filósofo no es sinónimo de ateo. No, el ateo que utiliza argumentos en contra de Dios está haciendo filosofía, ¿sí? Pero esa es una posición, digamos, frente a la pregunta religiosa o filosófica si Dios existe o no. Una posición, pero hay otras posiciones, digamos, ¿sí? Había escuelas así donde podrían estudiar ellos para llegar a ser psicólogos o filósofos. Claro, sí, Platón funda la academia, después el discípulo de Platón, Aristóteles, va a fundar el liceo, ¿sí? Los epicúreos tenían su propia academia también. Algunas escuelas, más que escuelas, eran hermandades, ¿no? Pitágoras tenía la propia hermandad, ¿sí? Bueno, tenemos para hablar todo el día. Pero nosotros tenemos a nuestro filósofo acá, Justino, ¿sí?, que es fundamentalmente, primeramente filósofo, pero después se convierte al cristianismo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos su genealogía, digamos, de quién era hijo, etcétera, ¿sí? ¿Cuál era el anhelo que él tenía antes de su conversión? La idea platónica de llegar a tener la misma visión de Dios, digamos, ¿no? Es ilustrativa a la apología de Sócrates. Cuando a Sócrates lo están condenando por las dos causas que le habían atribuido, una era básicamente corromper a los jóvenes introduciendo dioses ajenos a los establecidos en Atenas, y la otra era cuando Sócrates hablaba que había una voz interior que él llamaba el daimon, demonio, que lo inspiraba, etc. Cuando uno lee la apología, Sócrates dice que no tiene miedo de morir porque se va a encontrar con los dioses del Olimpo, digamos, ¿no? O sea, la idea de poder encontrarse con los dioses tras la muerte es una enseñanza socrático-platónica, digamos, ¿sí? Entonces, Justino, al ser un filósofo platónico, tenía esa misma esperanza, digamos, ¿no? De encontrarse con quién. Que hay algo más allá después de la muerte. Claro, tenía una esperanza que tenía que ver con lo trascendente, ¿no? Con lo que está más allá exactamente de este mundo. Muy bien. Y justamente nace en aquellos días donde los cristianos estaban siendo perseguidos. De hecho, escribe esta apología, la apología primera, al emperador Adriano, para pedirle que dejen de perseguir a los cristianos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué se los perseguía. Básicamente porque eran cristianos, digamos, por el nombre. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Muy bien.
Miren lo que dice Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es el que escribió el primer libro de historia eclesiástica. ¿Sí? Lo hace en el siglo IV, en época en donde Constantino ya había unificado la iglesia con el Estado. ¿Sí? Y miren lo que dice de Justino. Escribe aproximadamente 2 siglos más o menos después que Justino muere, ¿no? Dice: por este mismo tiempo, Justino, legítimo amador de la verdadera filosofía, pasaba aún el tiempo ejercitándose en la doctrina de los griegos, predicaba en atuendo de filósofo la palabra divina y combatía por la fe con sus escritos. Acá aprendemos algo de Justino. Se puede predicar con atuendo de filósofo. ¿Sí? Como uno predica con delantal de médico, se ve algo así. Llegaba a un lugar que otro no podía llegar. Algunos predican con atuendo de... Lo digo, está grabado, ¿no? Sí, con atuendo de pastor. Otros predican con atuendo de filósofo. ¿Sí? Y los dos están haciendo la misma obra. Tienen la misma finalidad. Que la gente acepte a Cristo. ¿Se entiende? La diferencia por ahí es que el pastor tiende a dar sermones buscando persuadir. El filósofo trata de enseñar a pensar. Pero la finalidad es la misma. Porque detrás de enseñar a pensar está que esa persona pueda entender que es mejor ser cristiano que no serlo, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Muy bien. Entonces, miren lo que dice, ya acá hay una concepción de Eusebio, ¿no? Amador de la verdadera filosofía. Ahí podemos deducir 2 cosas. Que según Justino, no toda filosofía es verdadera. ¿Sí? Muy bien. Bueno, abrió una escuela en Roma, el Didascalio Romano, y luego fue condenado injustamente porque un cínico, no en el sentido que nosotros entendemos por cínico, ¿no? Sino uno que adhería a una escuela filosófica, que era la escuela cínica, lo acusa injustamente a Justino porque pierde un debate público con Justino, y decir que alguien era cristiano era condenarlo a la muerte, digamos. ¿Por qué? Porque justamente en una época en donde se perseguía a los cristianos, acusar a alguien de ser cristiano era entregarlo, digamos. ¿Me siguen lo que digo? Muy bien. Y escribe estas 2 obras que son las más, por lo menos las que nos llegaron, escribe otras, pero nos llegaron estas 2, que es la Apología Primera y Segunda y el Diálogo con Trifón. Los 2 textos sí los tenemos, ¿sí? El Diálogo con Trifón es una obra mucho más grande, digamos, ¿no? Es más extensa, ¿sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Se colgó? Ahí está. Dedicatoria, sí. ¿Cómo llegó a la verdad? ¿Cómo se convirtió? Bueno, habría que leer Diálogo con Trifón, digamos. Ahí él cuenta cómo conoció a Jesús y demás, ¿no? Pero para decirlo básicamente, él llega a la verdad por medio de la filosofía. Ahí tenemos otro elemento, digamos, ¿no? Se puede llegar a la verdad también por medio de la filosofía. Porque la filosofía se hace las mismas preguntas que se hacen toda la humanidad. Sí. Y la busca en el conocimiento de la sabiduría. Una de las preguntas es: ¿de dónde vengo y a dónde voy? Entonces, en esa búsqueda de Justino encuentra la fe en Cristo. Los filósofos siempre buscan contestar de dónde nació todo. Y bueno, y Justino entiende que la palabra de Dios se encuentra de dónde nació, a dónde vamos, el sentido de ser, el propósito. Muy bien. Todo eso aparece en el diálogo. Como se puede llegar a la verdad a través de la ciencia. Muchos científicos buscando justamente han encontrado a Dios. Como también se puede no llegar a la verdad por medio de la ciencia ni de la filosofía, ¿no? Muy bien. Miren cuál es. Primero se lo dedica obviamente al emperador Adriano, al senador romano, ¿no? A su hijo, etc. Pero ¿cuál es la súplica, digamos, ¿no? Lo que pide? Que los cristianos dejen de ser perseguidos. ¿Sí? En favor de los hombres de toda raza, injustamente odiados y vejados, yo, Justino, he compuesto este discurso y esta súplica. En un contexto donde los cristianos eran perseguidos. ¿Sí?
¿Por qué? Uno podría decir, bueno, ahora va a decir Justino, nos persiguen por el nombre, ¿sí? Porque somos cristianos. Pero detrás de ese nombre había dos delitos que los cristianos estaban cometiendo según los romanos. Uno era el delito de lesa majestad. Lesa majestad. Esto significa que no querían adorar al emperador romano como si fuera un ser divino. Y otro el delito de lesa religión. Es decir, no querían adoptar a todos los dioses romanos ni hacer sacrificios a esos dioses. ¿Sí? Entonces, los romanos pudieron percibir detrás de estos dos delitos que los cristianos de alguna forma era una amenaza para el imperio, digamos, ¿no? Por supuesto que Justino en esta hora va a tratar de decir que no. Nosotros somos aliados del imperio, dice. Trabajamos para contribuir con ustedes para que haya paz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vosotros, y acá viene algo que yo no sé si hoy lo dice un cristiano, habría que decirlo esto que va a decir Justino ahora. Miren, vosotros os oís llamar por doquiera piadosos y filósofos, guardianes de la justicia y amantes de la instrucción, pero que realmente lo seáis es cosa que tendrá que demostrarse, porque no venimos a halagaros con el presente escrito ni a dirigirnos un discurso por un mero agrado, sino a pediros que celebréis el juicio contra los cristianos conforme al exacto razonamiento de investigación, y no deis sentencia contra vosotros mismos, llevados de un prejuicio del deseo de complacer a hombres supersticiosos, o movidos de irracional impulso, o de unos malos rumores inveterados. Lo que dice Justino acá es, no venimos a halagaros. Le está escribiendo el Senado romano. O sea, había que decir eso justamente, ¿no? Nosotros venimos a decirles, Justino dice, que ustedes celebren el juicio contra los cristianos con justicia, con rectitud, conforme al derecho romano, y que no castiguen a los cristianos por solamente el nombre. ¿Sí? Por supuesto que los romanos decían, no es solamente por el nombre, porque ellos no quieren adorarnos a nosotros, porque ellos no quieren adorar a los dioses, a todo el panteón romano. ¿Se entiende? O sea, Pablo Sí. quedó a César en un momento. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que Pablo era ciudadano romano. No era tan fácil meterlo preso a Pablo. Y de hecho, cuando lo meten preso, enseguida lo largan, ¿vieron? ¿Por qué? ¿Por temor a qué? Porque el que lo metía preso a Pablo había sido ciudadano romano no de nacimiento, sino que había comprado la ciudadanía. Y él lo estaba metiendo preso a un ciudadano romano por derecho natural, digamos, por nacimiento. Muy bien. Bueno, acá, este es el... Se cortó. Ahí volvió. Este es el emperador, justamente, ¿no? Adriano, a quien le escribe Justino la Apología. ¿Sí? Muy bien. Ahí se fue. Ahí volvió. Ahí se fue. Ahí se fue. Muy bien. Se fue de vuelta. Bueno, aprovechemos para hacer preguntas. Sí, lo veo, no lo veo. Con la vista, no. Se ve muy chiquito. Preguntas hagamos. Estamos en el contexto. Siglo I. Principio del siglo II, perdón, no siglo I. ¿Sí? Justino le pide al emperador romano que deje de perseguir. Primero dice que no persigan a ningún hombre, no solo a los cristianos, pero fundamentalmente la súplica es para que no persigan a los cristianos. Muy bien. La edificó como una diosa a su propia esposa, ¿no? ¿Quién? Adriano. ¿Sí? Construyó un templo en el foro romano en su nombre con sacerdotisas rindiendo culto. Bueno, un gran esposo era, ¿no? El emperador. No, por lo menos hizo una obra. Bueno, emitió varias monedas en las que ella aparecía. Estas monedas de decoración refinada llevaban una inscripción que rezaba Diva Faustina, que es el nombre de la esposa. ¿Sí? Bueno, esto es dato de color nada más. Avancemos.
Y acá viene el pedido de Justino, ¿no? No debe castigarse un nombre. Se debe probar que los cristianos son culpables. Y dice, ahora bien, por llevar un nombre no se puede juzgar a nadie, bueno ni malo, si se prescinde de las acciones que ese nombre supone. Sobre todo, que si se atiende al de que se nos acusa, somos los mejores hombres. Si lo llaman cristiano es una virtud más que un defecto. Exactamente, exactamente. Además, los cristianos no habían ocasionado ningún problema para el imperio. Y en el caso que lo hubiesen hecho, debían ser juzgados como cualquier otro mortal, digamos, como cualquier otro ser humano, ¿sí? Y es así que a nadie que sea acusado ante vuestros tribunales le castigáis antes de que sea convicto, mas tratándose de nosotros, tomáis el nombre como prueba. O sea, la prueba del delito era el nombre. O sea, tomáis el nombre como prueba. Siendo así que, si por el nombre va, debieras castigar a nuestros acusadores, porque se nos acusa de ser cristianos, que es decir, buenos, mas odiar lo bueno no es cosa justa. Con solo que un acusado niegue de lengua ser cristiano, lo ponéis en libertad, pero el que confiesa que lo es, por la sola confesión lo castigáis. Era muy simple lo que hacían, ¿no? Si decía, el cristiano decía que no serlo, cosa que pasó, pasó en la historia de la iglesia. Analizamos la historia de la iglesia, hubo muchos cristianos que negaron su fe, sobre todo en las épocas de persecución, y entregaban las escrituras, ¿sí? Sobre todo en 305, en tiempo del emperador Decio. Y esos son los cristianos que después querían volver a la iglesia, ¿sí? Y San Agustín, surge ese debate entre donatistas y... Donatistas eran aquellos que decían que no podían volver a la iglesia porque habían entregado las escrituras en época de persecución, y aquellos que decían, bueno, hay que aceptarlos igual, digamos, ¿no? Porque, bueno, se equivocaron, cometieron errores, ¿sí? Pero que los cristianos han negado la fe, evidentemente, sí, ha pasado. La apóstata de la fe, ¿son estos que se vuelven de la fe? No, el apóstata no vuelve más, digamos. Quien apostata deja de creer para siempre. Porque si en algún momento vuelve, entonces no es apóstata, digamos. Está apartado, podríamos decir. ¿Se entiende lo que digo? El primer apóstata fue Satanás, ¿no? El primero que deja de creer es él. Para usar la simbología esta, ¿sí? El primero que se aparta, digamos. ¿Cuál es el juicio para esta gente que se llama cristiano? ¿Hay algún tipo de tortura? ¿Está el Coliseo? ¿Qué? Sí, claro, sí. Sí, el Coliseo era lo más común, digamos, ¿sí? Muchos de los cristianos morían abrazados en los circos romanos cantando himnos, ¿sí? Y los leones se los comían, digamos, ¿no? Pero quédense con eso, nos acusan solamente ¿por qué? Porque toman el nombre como prueba. Y dice Justino, si fuera por el nombre, somos los mejores de todos, porque, ¿sí? Porque nuestro nombre, ¿cuál es? Cristianos, ¿sí? Pero a Cristo también se lo condenó por el nombre, digamos, ¿no? Porque Cristo no había hecho nada, ¿sí? ¿Por qué se lo condena a juicio a Cristo? Más allá de que las profecías decían, pero digo, ¿cuál fue el argumento que utilizaron para condenarlo? Rey de los judíos, pero no por haber hecho algo, también se lo condena por el nombre, ¿sí? Muy bien. Dice que es Claro, dice que es. rey. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces dice, a los filósofos no se los castiga por sus nombres y creencias. Entonces Justino va a decir, pero solo se persigue a los cristianos. Entonces dice, ¿y a los filósofos por qué no se los persigue? ¿No había filósofos en el siglo I? Sí, por supuesto que había. ¿Sí? Y ellos también decían cosas ofensivas en contra del imperio y no se los perseguía. Entonces va a decir Justino, y de estos hubo quienes enseñaron el ateísmo, y los que fueron poetas cuentan las impudencias de Zeus juntamente con sus hijos. ¿Zeus quién es?
el máximo dios del Olimpo, digamos, ¿no? Pero había sido, ¿qué? Patricida e hijo de patricida. ¿Sí? Zeus ¿Qué es patricida? había matado a su padre y a su vez su padre había matado al suyo. Dentro de la historia De la mitología griega, por supuesto. Buen ejemplo como para tenerlo como el dios más importante, ¿no? Muy bien. Y además, bueno, tenía relaciones promiscuas, ¿no? Porque no se olviden que los dioses griegos eran antropomórficos, asumían características humanas, ¿sí? Y sin embargo, a nadie prohibís vosotros profesar la doctrina de ellos. O sea, había personas que seguían creyendo. Antes bien establecéis premios, honores para quienes sonora y elegantemente insulten a vuestros dioses. O sea, ellos insultan a vuestros dioses y no los perseguís. Nosotros solamente nos negamos a adorar a esos dioses y nos condenáis. ¿Se entiende el argumento de Justino? Pues Justino veía, pero solo se nos condena a nosotros, los cristianos. Si otras personas dicen las mismas cosas que nosotros y a ellos no se los persigue. Y obviamente Justino va a desarrollar su teoría que vamos a ver ahora. ¿Por qué se persigue solo a los cristianos? ¿Sí? Muy bien. Esto que estoy diciendo acá sigue pasando hoy en algunos lugares. Esto yo iba a decir, ¿verdad? Yo trabajo en el hospital. Todo el mundo hace cualquier cosa. Llega a la hora que quiere, ¿no? Andar o hacer un cristiano. O hacer, no. Llegar 5 minutos tarde, 10 minutos. Pero vos sos cristiano, estás llevando todo. Bueno, ella dice las acusaciones, sí, obviamente, sí. No, pero también las persecuciones siguen pasando hoy. En aquellos países que predomina el islamismo, etcétera, hay muchos cristianos que la pasan mal, digamos. ¿Sí? Y tienen prohibido hasta reunirse en público, etcétera. La pregunta es que hoy ser cristiano conlleva un hecho, y que es verdad, cuando el cristiano verdadero muestra hechos, muy posiblemente recibe una acusación del otro lado. Seguro, sí, eso sin ninguna duda. Puede decir cualquier cosa y Sí. todo bien, pero ya cuando decís cristiano y defendés tu fe del cristianismo, Y algunos tienen vergüenza de decir que son cristianos, ¿no? En el ámbito laboral o donde estudian, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo miedo cuando digo algo porque me empiezan a mirar y a decir cosas y me empiezan a mirar como si estaría loca. Claro. Bueno, pero no hay que tener miedo. Estamos en un país donde hay libertad de culto, digamos, ¿no? No tenemos ese problema, por lo menos por ahora. Hasta que a Satanás se le ocurra cambiar las cosas. Escuchar las cosas Sí, feas que me dicen, exactamente. porque miedo no tengo, pero miedo a escuchar las cosas que me empiezan a decir que me hacen sentir Sí. cómoda. Sí, bueno, a mí me ha pasado, yo estudiando filosofía, siendo cristiano, era común la burla, pero a mí yo lo sacaba en beneficio propio todo eso, ¿no? Porque finalmente lo que ellos decían a mí no me afectaba, sin embargo lo poco que yo le decía de Cristo, a ellos sí les llegaba. Y tengo una historia de un amigo justo que bueno, se burlaba de mí, qué sé yo, y después de 3 años lo veo en la Facultad de Filosofía y Letras, en Caballito, con una mesita y con Nuevos Testamentos. Entonces yo me acerqué, porque yo había perdido contacto, porque a veces uno toma una materia con una persona y después ya elige otras materias y pierde contacto. Me acerqué y le digo, ¿cómo andás? Le digo, ¿qué haces vendiendo, regalando Biblia? No vendía, regalando, no, acepté a Cristo, me dice. Y bueno, y yo en algún momento habré sembrado la semilla, digamos, ¿no? Quizás otro después le siguió hablando, pero yo no me volví ateo, ¿sí? Ese es otro de los mitos, entendido mito acá como falso, que hay que desterrar de la iglesia. La filosofía no te aparta de la fe, ¿sí? A veces lo que te aparta es la ignorancia, ¿sí? La filosofía no te aparta de la fe. A veces uno se aparta por otros motivos. El tema es saber la raíz que uno tiene en cuanto a la creencia, porque si no puede ser una filosofía o puede ser cualquier cosa que Claro. uno, en cuanto tenga que presentar razón de su fe, lo haga tambalear. Sí, No se depende exactamente. de la creencia, sino de la filosofía en realidad. Sí, no, nadie se aparta de la fe porque un discurso filosófico se impone sobre tu propia creencia. Generalmente los que se apartan por otras razones, digamos. Por los deseos de la carne, porque la comodidad que le dan ciertas cosas, pero
No porque a ver, yo no escuché a nadie que me diga, no, me aparté de la fe porque aquel me convenció del positivismo lógico, no sé. Estoy dando cualquier ejemplo, ¿no? O porque aquel marxista me convenció que va a venir la revolución del proletariado. Yo no me crucé con nadie de este tipo. ¿Se entiende? Pero sí conozco gente que se aparta de la fe por otros factores. ¿Sí? Hay muchas ideologías que van en contra del cristianismo, como el marxismo, que es totalmente... Sí, obvio, seguro. Lo decía siempre y cuando... Si no está bien... Las raíces bien cimentadas en la fe. Sí. Yo estoy seguro que vos, para poner delante de una mesa de gnósticos y defender tu doctorado, tienes que tener muy clara cuál era tu fe. Sí, en ese tema sí. Porque está ligado mucho al cristianismo primitivo, digamos, ¿no? Pero digo que también Dios reparte dones, el Espíritu Santo reparte dones, y no todos tienen esos dones tampoco, ¿no? Los dones son todos distintos, no hay ningún don que sea superior a otro, pero Dios, el Espíritu Santo ha repartido distintos dones, gracias a Dios, ¿sí? Para que nosotros sirvamos a Dios, ¿no? Muy bien. Acá está, para Justino, la razón por la cual los cristianos eran perseguidos. Lo dice ahí, la obra de los demones. Los demones son los demonios. Demon es una palabra latina que viene de daimon, que quiere decir demonio, justamente, ¿no? Porque Justino toma el origen histórico, pues los demonios existen antes que exista el hombre, obviamente, pero históricamente ve en ese pasaje que dice que los hijos de Dios se allegaron, no sé si está bien dicho, tuvieron un encuentro con las hijas de los hombres. Léelo, a ver. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaban los hijos de Dios a las hijas de los hombres y desengeneraron hijos. Estos fueron los valientes que de la antigüedad Muy bien. fueron varones de Atenón. Bueno, este es un pasaje capital para Justino, digamos, ¿no? Esto quiere decir, acá los hijos de Dios, Justino lo interpretaba como ángeles caídos. ¿Sí? Yo les pregunto a ustedes, si no eran ángeles caídos, ¿eran verdaderamente hijos de Dios? No podría ser, porque si se allegaron a las mujeres, evidentemente por ese lado no podríamos analizar el texto. Si decimos que eran hijos, esos hijos de Dios eran demonios o ángeles caídos, entonces tiene más lógica lo que dice Justino. ¿Sí? Porque ¿qué va a decir? Nosotros hacemos profesión de no cometer injusticia alguna y no admitir esas impías opiniones, y sin embargo no examináis nuestros juicios, sino que, movidos de la irracional pasión y aguijados por perversos demonios, nos castigáis sin proceso alguno y sin sentir por ello remordimiento. O sea, históricamente los demonios surgen en ese texto para Justino de la Biblia, digamos, ¿no? Esos ángeles caídos dan lugar a que después surjan esta generación de héroes, dice, ¿no? De gigantes y demás, ¿sí? Es más, después del versículo 5, Sí. para tratar, y vio Jehová que la maldad de los hombres... Perfecto. Evidentemente no podían ser hijos de Dios, porque si no, no va a terminar ese pasaje diciendo que la maldad era mucha, ¿no? Sobre la tierra. Uno puede decir, estoy de acuerdo o no con Justino, o sea, no nos interesa demasiado, digamos. Lo que sí sabemos es que los demonios existen, digamos, ¿no? Y en ese sentido, lo que Justino está diciendo es esto, es que esos demonios son los que perturban a los emperadores, al Senado romano, en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que nos castiguen y nos condenen injustamente, sin juicio previo. Entonces, ¿por qué nos persiguen a nosotros, dice Justino, los cristianos? Porque los malvados demones, ¿sí? ¿Me sigue la idea? Si uno analizara hoy historia de las persecuciones y diría que Satanás quiere perseguir a los cristianos, no diría nada, creo, nada herético, digamos, ¿no? Porque detrás de toda persecución, ¿quién puede estar detrás de toda persecución? El diablo, ¿sí? O sea, qué interesante que un filósofo diga esto, ¿no? Cristiano. Muy bien. Aparte no se olviden que dice esto en el contexto de que los demás no eran perseguidos, solo los cristianos. Bueno, y acá empieza a establecer una comparación entre Sócrates y Cristo. A Justino se lo ha condenado mucho por esta comparación, ¿sí?
y se lo ha criticado muchísimo. No cristiano le pasa. ¿Cómo? Él comparó Sócrates con Cristo, pero ¿cómo comparó? Ahora lo leo. Es el texto literal. ¿Eh? Usted, todo lo que tengo acá son textos literales. Ustedes lo tienen en los que yo le dejé a Julián. Bueno, la verdad Platón habrá escrito, ¿no? ¿Cómo? Platón habrá escrito, porque Sócrates no escribió. Claro, pero Platón en los primeros diálogos tiene como interlocutor fundamental a Sócrates. Después en los diálogos de madurez lo abandona un poco. O sea, lo que sabemos de Sócrates es por Platón. Sí. Y acá Vas- lo que está haciendo Justino es tomar lo que era Sócrates según Platón. Exactamente. Y está haciendo una comparación entre dos hombres. Por ahora decimos hombres. Sócrates, que no escribió nada, y Cristo, que tampoco escribió nada. Dos grandes pensadores. Sócrates, padre, digamos, entre comillas, de la cultura griega y de la filosofía griega, y Jesucristo, ¿sí? El Salvador prometido por todos los profetas, ¿sí? Ahora, es obvio que Cristo es Dios y que Sócrates era un ser humano. No hace falta ni que lo aclare, digamos, ¿no? Pero ¿por qué Justino quiere hacer esta comparación? Quiere mostrar un concepto de altísimo, tanto para los griegos como para nosotros. Como es altísimo para ustedes, Cristo es altísimo A ver, para nosotros. podría ser. Vamos a ver. Dice, y cuando Sócrates, con razonamiento verdadero e investigando las cosas, intentó poner en claro todo esto y apartar a los hombres de los démones, estos lograron, por medio de hombres que se gozan en la maldad, que fuera también ejecutado como ateo o impío, alegando contra él que introducía nuevos demonios. Esa es la condena que le hacen a Sócrates, ¿no? A Sócrates también lo acusaban de ateo, igual que los cristianos. A los cristianos lo acusaban de ateos porque solo querían adorar a Dios y se negaban a adorar a todos los dioses romanos. Por eso eran ateos. ¿Se sigue la lógica? Muy bien. O sea, no es ateo lo que se dice hoy ateo. No. Dios. En ese contexto, ateo era aquel que no adoraba a todos los dioses romanos. Bien. ¿Sí? La acusación que los romanos le hacen a los cristianos es la misma que le habían hecho antes a los judíos. Los judíos también se negaban a adorar a los dioses romanos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así los demonios, influyeron para que Sócrates sea condenado como ateo, ¿sí? Y muerto injustamente. Sócrates decide beber el veneno, ¿sí? Porque le dan a elegir entre tomar el veneno o ser desterrado de Atenas. Entonces Sócrates decide morir de esa manera, digamos, ¿no? Del mismo modo va a decir, y lo mismo exactamente intentan contra nosotros, porque no solo entre los griegos, por obra de Sócrates, se demostró por razón la acción de los demonios, sino también entre los bárbaros por la razón en persona. ¿Los bárbaros quiénes son? Los judíos. Vieron que el que no era griego era bárbaro, digamos, ¿no? Los judíos. Por la razón en persona, ¿quién es? Jesucristo, ¿sí? Que tomó forma y se hizo hombre y fue llamado Jesucristo, por cuya fe nosotros, a los démones que esas cosas hicieron, no solo no decimos que son buenos, sino malvados e impíos demonios que no alcanzan o practican acciones semejantes ni aún a los hombres que aspiran a la virtud. O sea, está diciendo que están manejados por los demonios. ¿Cómo? Literalmente están manejados por los demonios. Ustedes. Que de la misma forma que a Sócrates se lo juzgó injustamente por obra de los démones, hoy se juzga injustamente a Cristo por obra de esos mismos demonios, de los demonios. ¿Sí? El representante máximo de la cultura griega, Sócrates, sufrió lo mismo que Jesucristo. Pero ustedes no me dicen nada acá. ¿Por qué quiere hacer esta comparación? A él está escribiendo al Senado romano. Entonces, ¿por qué pone a Sócrates como ejemplo? Porque por supuesto que los romanos conocían de Sócrates, ¿sí? Es evidente esto porque dijimos que el contexto del siglo I es un contexto helenizado ya, ¿sí? Y que no solo estaban helenizados los de la diáspora, los que habían sido cautivos y volvieron, sino los propios que vivían en Palestina, ya estaban helenizados, digamos.
¿con qué lenguaje creen que Pablo discute en el Areópago de Atenas? Es obvio, los atenienses no lo hubiesen entendido. ¿Sí? Entonces ya estaban helenizados. Muy bien. Pero digo, ¿por qué esta comparación? Porque hoy cualquier ortodoxo diría, no, pero ¿cómo vas a comparar a Sócrates con Cristo? Guardando las distancias. Él comparó, pero guardando las distancias. Ahí mismo. Por lo que vemos, la finalidad que tiene es mostrar que los démones siempre se encargan de perseguir a personas que enseñan la verdad. ¿Sí? Y en este modelo, Justino lo pone a Sócrates y a Cristo. Por ahora. ¿Sí? No está diciendo que es igual Sócrates que Cristo, sino que los démones atacaron tanto a Sócrates como a Cristo. ¿Está bien? Y miren qué interesante lo que dice. Sócrates era la razón, digamos, ¿no? Es aquel que enseñaba a pensar. Y Cristo es la razón, pero en persona, dice. Es mucho más que la razón. ¿Sí? Es el logos hecho carne, digamos. ¿Sí? Pero hay otro motivo por el cual Justino lo utiliza Sócrates. Porque de alguna manera Justino se quiere ganar a los griegos también. No es un apologista ingenuo. No es de lo que le dice a la gente, bueno, si no crees en Cristo, andate al infierno. ¿Te imaginas? Porque hay gente así, ¿no? Van a dejarlo que se pierda. O sea, es raro, pero se ve algunos que... Porque dicen, no va a creer nunca, dice. Eso dijo mi hermano una semana antes que yo me convirtiera. Le dijo al pastor, mi hermano nunca va a aceptar a Cristo. La otra semana estaba levantando la mano yo. ¿Vieron? Es curioso, pero fue mi testimonio. No, nosotros no somos enemigos de las personas. Sí, es verdad. Las personas por ahí están siendo, su entendimiento, como dice, entenebrecido, oscurecido por Satanás. Y nosotros no tenemos que contribuir a Satanás, a lo que hace Satanás, diciéndole, bueno, que Dios te ayude. No, oremos, tratemos de buscar las estrategias de acercarnos a esa persona, ser inteligentes, si no podemos ir por vía directa, por medio de otras vías, más de atrás, indirectamente. Pero Dios no nos llamó a condenar a las personas. ¿Sí? Entonces yo creo que Justino se quiere ganar a los griegos también. Perfecto. Inteligentes. Justino y el apóstol Pablo. Pues el apóstol Pablo también hizo su gran apología en el Areópago con estoicos y epicúreos. Sí. No tiene nada que ver, pero yo soy enfermera, ¿no? Y tengo muchos pacientes judíos. Y hola, pero te ponen así, ¿no? No se preocupe porque mi hijo tiene por segundo nombre Israel. ¿Sabe qué? Claro. Me tiene como... Es verdad. Pero es que nosotros básicamente hemos sido llamados a amar a las personas. Y es fácil amar al que piensa como nosotros. Es fácil amar al que nos alaba. El desafío es amar a los que no nos aman, justamente. ¿Sí? Bien. Vos decime, ¿tengo hasta el cuarto? Sí, tenemos un ratito. Bueno, entonces terminamos con la que viene. Veamos algunas creencias de los primeros cristianos que presenta Justino para decirles a los romanos, nosotros no estamos en contra de ustedes, ¿sí? Pero sí tenemos nuestras propias creencias, digamos, que queremos que sean respetadas como las creencias de otros grupos, no solo filosóficos que existían, sino también religiosos, ¿sí? Dice, no somos ateos, de ahí que se nos dé también nombre de ateos. Y si de esos supuestos dioses se trata, confesamos ser ateos, de los dioses romanos, ¿no? Pero no respecto del Dios verdaderísimo, ahí utiliza un superlativo, ¿no? Muy verdadero, quiere decir. Acá comete su primer error, diríamos, doctrinal hoy, ¿no? A él y al Hijo, que de él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al espíritu profético le damos culto y adoramos. Acá Justino comete su error, un error importante, diríamos hoy, la adoración angelical. ¿Sí? Nosotros no debemos adorar a los ángeles. Pero ¿saben por qué Justino lo dice si uno analiza todo lo que viene diciendo? Porque se ha encargado de hablar de los malditos démones
demonios, que de alguna manera quiere reivindicar a los que no son malos, a los ángeles. Pero los ángeles no deben ser adorados. ¿Sí? Piensen que Justino cuando escribe no tiene la Biblia en la mano. ¿Sí? ¿Me siguen lo que digo? Siglo I, la vida, Principio del siglo... Claro, siglo V. fin del siglo IV, principio del siglo V, digamos. O sea que... Bueno, ahora bien, que no somos ateos, ¿quién que esté en su sano juicio no lo confesará? Cuando nosotros damos culto al Hacedor de este universo, que decimos, según se nos ha enseñado, no tener necesidad ni de sangre, ni de libaciones, ni de inciensos, a quien alabamos conforme a nuestras fuerzas, con palabra de oración y acción de gracias, por cuantas ofrendas hacemos. Bueno, no adoramos a todos los dioses romanos, porque en realidad lo que Justino dice, no son dioses. ¿Se sigue? ¿Qué pasaría si los dioses griegos, romanos, los dioses del panteón babilónico, los dioses egipcios y demás, fueran dioses realmente? Tuvieran existencia real. Digo, estoy preguntando, ¿qué pasaría? Nuestro Dios sería semejante al Dios de ellos, digamos. ¿Qué diferencia habría? Pero Justino, ¿qué dice? No son dioses, nunca lo fueron. Detrás de los dioses griegos, romanos, etc., se esconden los malditos démones que se hacen pasar por dioses y hacen que le rindan sacrificios, pero no son dioses, son démones que se ocultan detrás de Zeus, no sé, de Afrodita, de todos los dioses que ustedes quieran, de todos los panteones que existieron desde que existe el hombre hasta ahora. ¿Qué panteones? Se le llama al conjunto, ¿sí?, de dioses de una determinada cultura o religión. ¿Sí? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Porque si nosotros dijéramos que fueron realmente dioses, pero ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? ¿No hablaba Apolos en Delfos? ¿No estaba establecida la religión griega? Sí, por supuesto que hablaba Apolos en Delfos. Mi pregunta es, ¿hablaba Apolos en Delfos? ¿O hablaba un demonio por medio de Apolos? O el famoso ángel Moroni. Claro. ¿Me siguen lo que digo? No, los demonios son los que engañan, ¿sí? Los que crean las falsas religiones. ¿Para qué? Para que los hombres no crean en la verdad. Porque la finalidad es esa justamente, apartar a los hombres de la verdad. Y después Justino lo va a argumentar muy bien esto, ¿sí? Bueno, dice, no queremos mentir. También Platón, de modo semejante, dijo que Minos y Radamantes han de castigar a los inicuos que se presentan ante ellos. Pero nosotros afirmamos que eso mismo sucederá por medio de Cristo y que el castigo que recibirán en sus mismos cuerpos, unidos a sus almas, será eterno, y no solo por un periodo de 1000 años, como él dijo. También Platón hablaba de un reino milenial, en el sentido de un lugar de castigo por 1000 años, digamos, ¿no? 5 siglos, 4 siglos, 5 siglos antes de que nosotros podamos conocer esa doctrina por el Apocalipsis, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Pero ¿cuál es la diferencia que establece acá Justino con Platón? Cuerpo, alma. Exactamente, la concepción del hombre. Para Justino el hombre es una unidad indisoluble de cuerpo y alma, soma y psique. En cambio para los griegos no. Justamente el alma estaba encerrada en un cuerpo y el hombre debía liberarse de ese cuerpo porque oficiaba como obstáculo del alma. Y una doctrina interesante acá es que el juicio a él sobre el cuerpo y alma, no sobre solo alma. Exactamente, porque es necesario que el cuerpo que participó de las acciones del alma, ¿sí?, también participe en el día del juicio. No va a ser un juicio a las almas nada más, sino al hombre. La pregunta que se hacen todos es qué pasa con el que fue quemado, qué pasa con el que fue... Bueno, ahí esa pregunta la resuelve Atenágoras en una obra que se llama Discurso sobre la resurrección de los muertos. Ahí tiene, pero nos vamos del tema. Perdón, también en Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, dice, el mal dará sus muertos. Exactamente. Fueron tirados sus cenizas, su cuerpo se va a unir a la Muy bien. y se van a presentar. Y de hecho Ezequiel 37, ¿no?, cuando Dios le ordena, ¿sí?, en el valle de los huesos secos, ¿esto qué quiere decir? Que el hombre es una totalidad. La doctrina que se conoce como dualismo antropológico, o sea que el hombre es un alma que tiene la
mala suerte de haber estado encerrada en un cuerpo, es una doctrina platónica, socrática, pitagórica, órfica, pero nada tiene que ver con el cristianismo. La doctrina cristiana es la resurrección de los muertos. La doctrina griega por excelencia es la inmortalidad del alma, que además presupone ciertas características. La idea de transmigración, lo que hoy se conoce como reencarnación, que los cristianos justamente condenamos, porque ¿qué dice la Biblia? Está dispuesto para el hombre vivir una sola vez y después el juicio. ¿Sí? Bueno, termino acá porque así me ajusto al horario y el miércoles que viene seguimos. ¿Está bien? Sí. ¿Qué luz o qué? Porque hoy tenemos la Biblia. Sí. Y ahí no tenía nada. Nada. Tenía la filosofía. Tenía la filosofía griega, la filosofía estoica Y la fe. y por supuesto, y la fe. Y algunos escritos tenía conocimiento, por supuesto. Sobre todo el Antiguo Testamento, porque lo cita permanentemente, digamos, ¿no? Porque no se olviden que la Biblia más importante que tenían los primeros cristianos era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque el Nuevo Testamento de a poquito se fue formando y no se olviden que un rollo de papiro medía entre 7 y 15 metros. Y no todos tenían un rollo de papiro para leerlo, digamos, como si ustedes tienen una Biblia en su casa. ¿Sí? De hecho, tener una Biblia en su casa hasta el siglo XVI era... La pregunta es si esta gente está preparada para presentar la defensa de la fe. Con razón, cuanto más nosotros tenemos la totalidad de la escritura, Y sí, deberíamos estar preparados para presentar la defensa. tendríamos que tener eso. Deberíamos prepararnos, conocer las escrituras fundamentalmente y también conocer las corrientes de pensamiento que existen en la actualidad porque nos ayuda a poder hacer una defensa inteligente. Si alguien nos saca la Biblia de combate porque no cree en la Biblia, no le predicamos entonces. No, deberíamos saber qué piensa él para poder predicarle igualmente. ¿Sí? No podemos ir con Juan 3:16 a alguien que dice que es marxista, existencialista, ateo, agnóstico, porque lo primero que nos va a decir es yo no creo en eso. Entonces tenemos que también conocer Juan 3:16, toda la escritura, pero conocer lo que otros piensan también. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que Cristo también murió por los filósofos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos. ¿Sí? Los ateos. Hoy en día hay un montón de partes del mundo donde no tienen la palabra de Dios literalmente Sí. en su propio idioma y la mayoría son perseguidos y aún así siguen Exactamente. de su propia fe. Entonces, Y ¿cómo sí, nosotros exactamente, tal cual. Y de hecho, los cristianos no tenían la Biblia, los que te abrazaban a los circos romanos, no solo no tenían la Biblia, no tenían problemas de separación doctrinal entre grupos distintos. Creían que Cristo había resucitado, morían por esa fe, y esa fe les valió justamente la salvación, ¿no? Nosotros también tenemos que ser conscientes que vivimos una realidad diferente. Como Sí. en otra parte del mundo viven en situaciones como de la realidad cristina, Sí. en la cual no tenían las Biblias, no tenían la palabra de Dios tan al pie. Y estaban siendo perseguidos, y sí. Y tenían vivían más viven ellos hoy en día más situaciones como las que vivían cristianos que como las que vivimos nosotros en esta realidad. Seguro. Diferente parte del mundo. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, por eso lo que nosotros estamos viviendo ahora de tener hasta nuestra Biblia en un celular, en una tablet, es algo que maravilloso. Si tuviéramos la posibilidad de aprovechar eso que tenemos, bueno, ¿no? El mundo también tendría mayores respuestas. A veces creo que las personas nos piden respuestas, digamos, ¿no? Y si nosotros que somos los cristianos, que tenemos la verdad, no sabemos dársela, se la van a dar otros grupos. Por eso existe hoy muchos grupos espiritualistas, ¿no? Muchas sectas. ¿Por qué? Porque la gente está tratando de llenar ese vacío existencial, que solamente lo puede llenar Dios y la verdad. Por eso San Agustín decía, nos has hecho para ti y nuestra alma permanece inquieta mientras no descansa en ti. Porque las personas buscan la verdad. Mientras no descansan en Cristo, siempre va a estar inquieta el alma. El alma me refiero al hombre, ¿no? Porque va a buscar llenar ese vacío existencial en otras cosas. Nosotros somos los que tenemos que darle la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Pavadita. Si supiéramos lo que tenemos, ¿no? La gran responsabilidad que tenemos. No tenemos que callar. No hay que callar.
no tenemos que tener miedo al ridículo, pero sí tenemos que prepararnos. No se puede convencer a las personas de cualquier manera. Desde ya que el Espíritu Santo hace la obra, eso no se discute, pero el Espíritu Santo toma de lo que tenés. Si vos no te preparás, evidentemente, ¿se entiende lo que digo? Bueno, nada, tengo que terminar porque ya es la hora. Gracias y bueno, y seguimos el miércoles que viene. ¿Sí? Claudio, Sí, disculpa, no. porque estamos hablando de los filósofos, inclusive de Platón, de Sí. Sócrates, o de los ateos, pero ellos estaban siempre buscando de dónde vinimos, para Sí. dónde vamos y algo después de la muerte. Bueno, yo tengo muchos compañeros y hay algunos que inclusive se burlan de Dios, dicen que van a ponerle el dedo así. A este es fácil predicar, que le va a decir a Dios eso y lo otro. A este uno, ¿no? Pero tengo una compañera que es excelente enfermera, es misericordiosa con los pacientes, tiene compasión, los abraza aunque estén llenos de piojos y de mugre, ¿no? Yo no hago eso, yo primero los baño, después los abrazo. No puede verlo. Bien. Pero y ella se dice agnóstica, pero es difícil porque eso es lo que dice, que se muere y se acaba todo. Está bien, pero por eso tenemos que conocer lo que piensa. El apóstol Pablo iba a matar a los cristianos de Damasco. Porque ella se termina y se terminó. Está bien, pero eso es una idea que ya la sostenía Demócrito en el siglo IV a.C., el materialismo, que somos un conjunto de átomos, que después de la muerte no hay nada, que los átomos se disocian y vuelven al espacio. Una idea materialista que no es moderna, esto ya lo decían los griegos. No hay nada nuevo debajo del sol. Está toda la filosofía posterior no es más que una nota a pie de página de la filosofía antigua. Pero ¿Sí? es más difícil predicar una persona. Sí, pero no digo que es fácil, no es fácil. ¿Y el apóstol Pablo iba a matar a los cristianos a Damasco? O sea, no hay nada imposible para Dios. Nosotros no tenemos que convertir a la gente, tenemos que sembrar. Eso lo hace el Espíritu Santo. Fuimos llamados a sembrar, sí. Bueno, yo porque termino y... Algo para fortalecer el concepto de demonio es que el mismo Satanás se viste como arte. Seguro, sí. Que eso es la base bíblica para defender que es muy probable que muchos dioses o muchas cosas que hoy se idolatran esté detrás del mismo Satanás. Seguro, porque Pablo lo dice muy bien. Nuestra lucha es contra, ¿qué? ¿Contra carne y sangre, dice? Es que la Biblia dice que lo que Satanás quiere es que le adoren a él, buscando, o sea, Seguro. que le adoren, o sea, no es una cuestión de que no quiere que le adoren a Dios, quiere él ser como Dios y ser adorado. Está bien. Entonces va a buscar un montón de Todas las maneras formas posibles. de mi verdadera. Y además que estamos hablando de alguien que después de Dios es lo más sabio que hay. ¿Sí? Porque Dios lo elevó a ese nivel. Porque Satanás, Lucero, crecía en hermosura, ¿no? En sabiduría. Dios le dio esos dones. Entonces es una lucha que si nosotros no estamos bien preparados, por eso Efesios que dice, Pablo cuando escribe a los Efesios, tomar toda la armadura de Dios. ¿Sí? Así que bueno, hagámoslo entonces.